En tiempos de cambios, es importante escuchar las voces de quienes son el cambio. Desde ahora, Andrea Hoffman y María José García conversan junto a los ciudadanos sobre los temas de interés para nuestro país. Fundaciones, empresas y organizaciones culturales que asumen un rol social tienen un lugar en nuestra programación. Aquí comienza Clave Social. Efectivamente, aquí comienza Clave Social. Felices una vez más de estar junto a ustedes, contando buenas noticias y además reconociendo a tantas instituciones que cumplen un rol fundamental en nuestro país. Como María por ejemplo, José, ¿no? La educación. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Educación. María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Verte, como siempre. Sí, pues. Compartir contigo y con todo el equipo. Este escenario, este plató, como dicen Claro, por ahí. El Oye, proscenio. ¿cómo ha avanzado de rápido enero? Ya estamos en el penúltimo fin de semana de enero. Y como bien decías tú, hoy día hay una efeméride muy interesante que es el Día Mundial de la Educación. Todos sabemos que la educación es el motor fundamental para que cualquier país se desarrolle. Y es por eso que estamos ya en el estudio con Ana María Rad. Ella es fundadora de Fundación Reimagina, esta fundación sin fines de lucro que se fundó el 2020 y está dedicada a la aceleración de prácticas efectivas en educación para el siglo XXI. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. No nos veíamos hace tiempo. Sí, gracias, María José y Andrea. Sí, qué bueno verlas. Felices de tenerte, porque es muy bonito ver cómo tantas iniciativas se generan y son reconocidas. Yo creo que es súper importante reconocer las iniciativas porque así como que nos envalentonamos y seguimos con más energía ahora que les toca después de una premiación que vamos a hablar de eso más adelante, el 2026. Eso, pero bueno, partir por recordar a nuestros auditores y quienes nos ven a través del canal de YouTube, ¿cómo nace? ¿Qué es Fundación Reimagina, Ana María? Bueno, Fundación Reimagina nace en plena pandemia, en el 2020, cuando las escuelas estaban cerradas y nosotros decidimos apoyar a los profesores, a los colegios, las escuelas con las mejores prácticas y contenidos para que puedan seguir avanzando en resolver las brechas que hoy día son urgentes, como puede ser el déficit de lectura o esta brecha que hay en matemáticas y ciencia, pero también en habilidades que son básicas para vivir en el siglo XXI. Hoy día hablar de comunicación, pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, ya no es algo lejano ni adicional, sino muy necesario para poder enfrentar este cambio que estamos viviendo. Y así nace Reimagina, con mucho foco en los profesores, en escuelas públicas. Creemos que la innovación, que es traer buenas y mejores ideas para resolver problemas que no se han resuelto, tiene que llegar a las escuelas que más lo necesitan. Oye, Ana María, ahí dijiste un concepto que yo creo que es súper importante, que es el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos mezclar o cómo podemos también trabajar el pensamiento crítico, entendiendo que hay un montón de plataformas y ya la irrupción de la inteligencia artificial hace que los niños, o que no los niños, todos, pensemos menos y descansemos muchas veces de la inteligencia artificial? ¿Cómo se desarrolla ese pensamiento crítico? Mira, hay que intencionarlo, hay que preparar a los profesores para hacerlo, tener metodologías o prácticas. Hay muchos profesores que nos comentan o nos entregan sus experiencias a partir de, por ejemplo, poner a los niños en un círculo y hacerles preguntas que no tenían disponibles en el libro. Ya. Nuevas maneras de aproximarse o contrarrestar ideas o tu opinión con la otra. Eso requiere intención. O sea, el pensamiento crítico no es algo que se desarrolla solo, y eso ha sido quizás uno de los errores que hemos tenido por décadas, que estas habilidades han quedado así como en el cajón. Claro, debajo de la alfombra. Exacto. Y eso es lo que desde Reimagina nosotros pensamos que hay que intencionarlo, ponerlo, compartirlo. Lo hacemos a través de plataformas tecnológicas, en donde, por ejemplo, la inteligencia artificial es un factor para acelerar el pensamiento crítico, no para reducirlo, todo lo contrario. Y ahí lo que quiero decir, y me parece súper importante, es que, por ejemplo, datos que tenemos de los profesores en Chile, el 80% considera que la inteligencia artificial es uno de los temas más relevantes hoy día para su práctica docente, y sin embargo no tienen las capacitaciones, los acompañamientos formales que requieren, porque son caras, porque están en inglés, porque no tienen tiempo,
Entonces, todas aquellas soluciones que vayan hacia allá van a aportar a un problema central hoy día en educación. Sí, yo creo que el foco que le han puesto ustedes, que tiene que ver con el profesor, es fundamental, porque un profesor bien preparado y que recibe constantemente apoyo, porque ser profesor de verdad es muy difícil. En muchos, como tú bien decías, en muchos colegios hay muchos alumnos también con muchos requerimientos muy distintos. Entonces yo creo que este acompañamiento es fundamental. ¿Cómo han recibido los profesores esta iniciativa de ustedes? Mira, nosotros no tomamos ninguna decisión sin los profesores. Los encuestamos, les hacemos focus group, los tenemos dentro de nuestros equipos de diseño. Tenemos 2 iniciativas. Una es Aprendo Lab, que nació en la pandemia y se llamaba Aprendo en Casa. Y en esa época ustedes, me acuerdo que tuvimos esa conversación acá, pero ahora con la llegada de inteligencia artificial lo que hacemos es rutas formativas o mini cursos para los profesores de acuerdo a sus necesidades. Y eso ha sido muy bien recibido por, yo diría, 3 factores. Uno, el tiempo. Pueden ir en la micro, hacerlo en sus horas más libres, de manera muy sencilla. Ya. Quizás no es tan largo. No es tan largo, es microaprendizaje. Perfecto. Que eso es muy valorado. Segundo, es en español y gratuito. 2 cosas que hoy día en el mundo del internet no es tan fácil tener calidad gratuita y en español de contenidos de este tipo. Entonces, esa recepción ha sido buena. Y lo segundo, yo diría, es que no están solos. O sea, hay una comunidad, hay una red, hay un grupo de profesores. Pueden hacer preguntas, hay un WhatsApp. Sí, pero sobre todo un grupo que está dentro de estas plataformas, de estos espacios para poder compartir. Y lo otro, otra iniciativa que tenemos que se llama Efecto Colectivo, no trabaja con la plataforma tecnológica, sino que escala, apoya, impulsa a fundaciones que hoy día también trabajan con profesores. Entonces, es apoyar a quienes apoyan. Y eso es una manera también muy distinta de pensar el cambio en educación, porque no todo lo tiene que realizar y desarrollar la Imagina. Oye, además eso es como un cambio de concepto y de paradigma también, que en el fondo nosotros hemos históricamente pensado que los profesores son los que dictan las clases y comparten el conocimiento. Sin embargo, ahora muchos niños y jóvenes saben más y tienen más herramientas que los profesores mismos. Sobre todo en tecnología. Claro. Oye, Ana María, me gustaría que habláramos un poquito de este premio que se ganaron ustedes, que es el Premio Innovación Social 2026, y que recibiste este premio en Davos, en Suiza, creo que está, ¿no? Sí. En Suiza. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque igual ustedes son una fundación joven. Bueno, ha sido una gran noticia, inesperada también, pero yo creo que resalta varias cosas. Uno, que la innovación social es muy importante para solucionar problemas que no se han resuelto bien. Por ejemplo, el de educación, déficit de lectura, la no comprensión, el desarrollo de habilidades. Entonces, cuando uno desarrolla una respuesta novedosa, innovadora y que tiene resultados, eso es algo importante de resaltarlo. Claro. Segundo, que este premio reconoce iniciativas que tienen una mirada en educación, decimos, sistémica, es decir, no solo trabaja con el profesor, sino que también apoya a los directivos de las escuelas, incluso a los servicios locales de educación, a los municipios, a la política. Es decir, ¿a qué te refieres con servicios locales? Los que están administrando hoy día las escuelas públicas en Chile. Muy bien. Entonces, uno puede llegar con soluciones muy pequeñas, pero con poco radio de acción. Y lo que nosotros hemos hecho con Aprendo Lab o Efecto Colectivo es entender que la educación se transforma cuando todos estos actores y todos estos componentes se trabajan juntos. En forma colaborativa. Exacto. Y tercero, también este premio reconoce que la tecnología tiene que ser inclusiva, es decir, ahí en donde vemos que la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico avanza y genera brechas, nosotros hemos utilizado la tecnología en el rumbo contrario, o sea, justamente para acercar. Entonces, hoy día hablar de innovación es más que la solución en sí misma, es también cómo estamos pensando estas colaboraciones, cómo pensamos la relación público y privada, cómo pensamos la relación con los papás en el desarrollo de estos aprendizajes, en los aprendizajes socioemocionales, en la integración de la tecnología, porque ahí ahora hablábamos de los profesores, y los profesores lo que tienen hoy día es un desafío de mejorar aprendizajes, de clima escolar,
y de tensión socioemocional, y por otro lado esta avalancha tecnológica. Entonces son muchos frentes. Sí, Y eso es no lo verdad. puede resolver ni verdad. ni una fundación ni un profesor solo. No, y por otro lado, para agregarle más elementos aún, hay un montón de Más condiciones. pelo a la sopa, Más como pelo es. a la sopa. Hay un montón de condiciones. Hay una ley de inclusión, hay niños con un montón de condiciones también, un espectro enorme, TDAH, En espectro aumento. autista. O sea, un montón de elementos que complejizan la educación. Ujú. Exactamente. Y por un lado tenemos la educación, que es cada vez más compleja. Por otro lado, más el término es desafección, o sea, que los niños, las niñas y los jóvenes no quieren ir al colegio, Claro, no les hace sentido. claro. Y un mundo laboral que cambia, pero rapidísimo. Vertiginosamente. Por lo tanto, nosotros creemos que este reconocimiento de la Fundación Schwab es finalmente un reconocimiento a ese enfoque, es decir, tenemos que innovar porque es más justo hacerlo. Claro que sí. Porque tenemos que cerrar esa brecha. No es innovar por innovar, no es una idea bonita y un chispazo porque Claro. está de moda, sino porque no tenemos tiempo, los recursos son escasos, los niños y las niñas están frente a situaciones muy cambiantes, pero hay un factor estructural que toda la evidencia dice que no hay mejor aprendizaje que el desarrollan los profesores. Claro. Y ese estandarte nosotros Claro. no lo hemos soltado. Hay que invertir en el capital humano. Un país que crece, como Totalmente. decía María José en un principio, es un país que invierte en los niños y en la educación. Hablaste algo al principio que tenía que ver con estos círculos que se forman y hacer preguntas para alimentar el pensamiento crítico. También eso, porque la memoria ya no es tan necesaria, tenemos información que está ahí, no hay que, porque todavía siento que la educación, y lo hemos conversado muchas veces, está centrada exactamente igual de como se educaba antes. Un profesor, la pizarra, memoria. Es lo que menos ha evolucionado, de hecho. Hasta hecho. como se disponen las salas de clases, que está en la pizarra, Claro. que ahora puede ser electrónica, pero está la pizarra, el profesor adelante, los pupitres, o sea, está dispuesta como históricamente se ha hecho. Claro, y el profesor que quiere salir a educar afuera, a la naturaleza, un profesor de ciencias naturales, tiene que pedir un permiso. Hay como una serie de protocolos que al final alentizan y además como que evitan que los cambios, de lo que los profesores pueden hacer cambios que motiven a los niños. Sí, mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, por un lado, hay ciertas habilidades que igual hay que seguirlas desarrollando. La memoria corta o de largo plazo, igual la necesitamos, pero no puede ser todo. Claro, o sea, el poema hay que aprendérselo. Exacto. Y es necesario para agilizar las matemáticas e incluso para leer, tener una memoria al respecto. Pero memorizar todos los contenidos hoy día no es necesario. Claro. Entonces ahí hay dos niveles como del cambio de estas habilidades. Lo otro es que efectivamente hemos avanzado en entender que uno aprende adentro y fuera de la sala de clases. Y creo que también en algo que nosotros nos esforzamos mucho es tener evidencia de aquello que sabemos que funciona, porque muchas veces algo que parece bonito y atractivo no logra aprendizaje. Quizás logre otras cosas, como por ejemplo que los niños estén más tranquilos, que estén más concentrados, que tengan más disposición para aprender. Y también hay que valorar eso como parte del proceso de aprendizaje. Entonces tú puedes tener a los niños afuera de la sala de clases, más distendidos, menos estresados, pero al momento de aprender ciertas cosas los necesitas adentro. Claro, Entonces, ahí también las innovaciones efectivas son las que tienen evidencia de que funcionan. Y el punto que quiero poner acá es que el aprendizaje no es solo cognitivo, no es solo lo que acordamos o recordamos o lo académico. El aprendizaje también es socioemocional. Eso El aprendizaje es también fundamental. es social, cómo Sí. me relaciono con los otros. Y lo que no En podemos... el fondo, el colegio te prepara para te vivir prepara en para sociedad. eso. Entonces, nosotros empezamos con esta plataforma Aprendo en Casa y hoy día la cambiamos a Aprendo Lab, porque creemos que hay que volver a la sala de clases. Ya. O sea, el homeschooling en Chile se ha disparado porque los papás tienen soluciones más baratas, están más seguros sus niños, pero estamos creando un grupo de estudiantes que no se saben relacionar. Claro. Desde compartir la colación hasta poder esperar cuando te toca hablar. Por ejemplo. Hasta ponerse de acuerdo, claro, y en una sociedad más encima que cada vez tenemos menos niños, o sea, eso es, y cada vez hay más familias que si deciden tener hijos es solo uno, entonces resulta fundamental empezar a sociabilizar desde muy chicos, eso yo creo que es fundamental también en cualquier proceso educativo.
Tú hablabas hace un ratito también de la colaboración, que solamente se puede hacer un cambio educativo cuando hay colaboración. ¿Cuáles son los entes fundamentales dentro de este ecosistema de colaboración en la educación? Mira, me gustaría partir por el centro hacia la periferia, porque uno suele partir al revés. Uno suele partir diciendo el ministerio. No. Los estudiantes, docentes, su familia. Si no los tenemos alineados a todos y si no compartimos la misma visión educativa, muy difícil cambiar. Cuando tienes un profesor que le cuesta contar con el apoyo de los papás para la disciplina, por ejemplo. O que le cuesta entender que los niños efectivamente hoy día tienen acceso a teléfonos, a otros medios que no necesariamente los tiene que integrar 100% en la sala de clases, pero no se puede tampoco desconocer. Entonces, por un lado es un alineamiento de la visión de qué es para ti o para mí educar y qué quiero aprender en esas tres dimensiones. El segundo anillo yo diría que es la comunidad más extendida, o sea, aquí hay escuelas, hay sostenedores, que hoy día los sostenedores, la gran mayoría en Chile son subvencionados, es decir, que están administrados por entes privados con financiamiento público, y luego están los entes más públicos, o sea, está un alcalde que dirige escuelas en su municipio, servicios locales que hoy día administran escuelas y por supuesto el ministerio. También los financistas, nosotros trabajamos como fundación con financiamiento privado y eso es muy importante como compartir la visión de para qué estamos educando, cómo estamos invirtiendo esos recursos. Entonces, el desafío que tenemos en Chile es que ha sido muy difícil compartir el para qué estamos educando y que todos juntos veamos que no es solo para el futuro del trabajo o no es solo para una ciudadanía más educada y no es solo para el resultado académico y CIMSE. Pero se comienzan a dar estas divergencias entre quienes van mucho hacia lo académico o solo lo social o solo la parte como de preparar para el trabajo. Entonces, claro, hay que tener un criterio en común para poder partir, digamos, fuertemente con los cimientos, que sean sólidos. Ana María Herrat, antropóloga dedicada con 20 años de experiencia en innovación social, educación y cultura. ¿Qué te motivó a especializarte en esto? Claro, una antropóloga dedicada a la educación. Bueno, la antropología es muy entretenida porque ve y se interesa por los cambios culturales. Cómo nos relacionamos, de qué manera habitamos ciertos espacios, cuáles son nuestros objetos que nos generan identidad, en fin. Y yo creo que me fui especializando como en la antropología más moderna, más urbana, la del metro, la de las tablets, qué nos pasa con esa cultura. Y en particular a la educación yo llegué tarde, de esos 20 años llegué los últimos 12. ¿Ya? Porque yo venía más bien como del emprendimiento social, de la educación no formal, de este pensamiento más divergente, y tuve la oportunidad de trabajar 10 años en la Fundación Chile, en donde me encontré realmente con el mundo educativo formal y entendí y valoré mucho lo que es un currículum, evaluaciones estandarizadas, qué significa un estándar docente, incluso entender de la política educativa. Entonces, ha sido más bien un recorrido personal, pero a mí lo que me motiva es ver la capacidad de cambio. Y eso quizás es más psicológico que antropológico, pero cuando yo veo que los profesores efectivamente logran un cambio en la sala de clases o que los niños de comunas que no están tan beneficiadas, efectivamente logran tener una visión más allá de su realidad, que es muy cruda, a mí eso me motiva. Y en educación es difícil porque uno abre las noticias y no siempre son buenas. La mayoría de las veces no son buenas. No, por eso está este espacio. Ana María, otra cosa, bueno, estamos por lo menos en el hemisferio sur en periodo de vacaciones y estamos muchas veces también con más tiempo para pensar, para proyectar cómo se viene el año. ¿Cuál sería tu mensaje o tu llamado a quienes están trabajando con la educación y probablemente ahora están de vacaciones y en marzo tienen que volver con todo? ¿Cuál sería el llamado desde Fundación Reimagina? Un llamado a acelerar el apoyo a los profesores. Es muy importante por lo que habíamos dicho, enfrentan desafíos de aprendizaje socioemocionales, de tecnología. Por otro lado, creo que también es un llamado a que tenemos que sincerar que la forma como venimos abordando la educación
está siendo, como dice en Chile, agua. Nuestros resultados no están mejorando, tenemos una década estancada. Y cuando tenemos mejoras, que yo las reconozco, son chiquititas. Entonces, hay que acelerar. Y en ese sentido, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Está en incluir a los papás, a los apoderados en esta conversación, en creer más en la autonomía de los estudiantes. Los estudiantes pueden, los profesores también pueden. Cuando uno ve, por ejemplo, hay una encuesta que le acaba de hacer la OSD a los profesores en Chile, y dicen que uno de los factores que más los apremia es la carga administrativa. Totalmente. Mira, todavía. Totalmente. Bueno, ahora la IA puede solucionar mucho ese campo, ¿no? Claro, pero para eso también hay que educar a los profesores y hay que entregarles las herramientas necesarias para que puedan también trabajar con la IA, si no, también siguen haciendo agua. Exacto. Sí. Oye, Ana María Raab, fundadora de Fundación Reimagina, además contándonos de este premio tan importante que se ganaron ahí en Suiza, que cada de año la el Foro Fundación Económico Mundial y la Fundación Schwab. hacen. Así que felicitaciones y te